Sale chavos, vamos a resolver el problema 3.13 del libro Diseño de elementos de máquinas de Mod, cuarta edición. Y el problema dice lo siguiente: la armadura de la figura P3-13 palma un espacio total de 18 pies y sostiene dos cargas concentradas en su cuerda superior. Vamos a ver la figura. Esa es la armadura de la que me están hablando. Sus elementos son de ángulos y canales de acero estándar, como se muestra en la figura. Considere que todas las uniones están articuladas. Calcule el esfuerzo en todos sus miembros cerca de su punto medio y alejado de sus conexiones, ya que al calcular esfuerzo en este tipo de conexiones podríamos tener un esfuerzo distinto al esfuerzo normal calculado por tensión o compresión. Pero bueno, vamos a solucionar de una buena vez este problema. Bueno, y otra cuestión, me dan información adicional sobre los elementos, si es que se compone de un ángulo o de un canal y sus medidas. Este es el diagrama en el cual lo primero que debemos hacer es trazar las fuerzas de reacción en el punto A y en el punto de apoyo F. Hacemos la suma de momentos en A igual a 0 y un sentido antihorario en los momentos tendrá signo positivo. Me queda esta ecuación. La fuerza de reacción F es positiva, ya que genera un momento positivo, mientras que las cargas de 6 y 12.000 libras generan un momento negativo. Despejamos a la fuerza de reacción Fy y esta obtiene un valor de 10.000 libras de fuerza. Después podríamos hacer suma de momentos en F, pero nos resulta más sencillo hacer suma de fuerzas sobre el eje Y. En este caso me queda AY y FY positivas, ya que van hacia arriba, pero la carga de 6.000 y 12.000 tendrán signo negativo, ya que ambas van hacia abajo. De aquí despejamos a la fuerza a la fuerza AY, siendo 18.000 menos 10.000, y al final obtenemos un resultado de 8.000 libras. ¿Por qué método vamos a solucionar esta armadura? Por el método de nodos. Y antes de pasar a eso, tenemos que considerar estas dos cuestiones muy importantes. La primera es el ángulo de inclinación que presentan los elementos AB, BD y CF. Y a su vez, para no calcular el valor aproximado del ángulo, que si no me equivoco es 63,13, podemos hacer lo siguiente. Primero, con un pitagorazo calculamos la longitud del elemento AB, siendo este de 10 pies. Recordamos cómo calcular funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo: seno opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero por qué tengo 4/5 y 3/5 si mis longitudes son 8, 10 y 6? Bueno, simplemente porque estamos reduciendo esa fracción. Seno, cateto opuesto. ¿Cuánto vale mi cateto opuesto? 8 pies. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. 8 sobre 10 es lo mismo que 4/5. A su vez, el coseno, que es 6 sobre 10, o adyacente sobre hipotenusa, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. Y otra cuestión, como el ángulo está referenciado respecto a la horizontal o al eje X, cuando nosotros queramos llevar un vector de fuerza al eje X, utilizamos coseno, y cuando lo queramos llevar al eje X, utilizaremos seno. Comenzamos con el nodo A, y estas son las fuerzas que intervienen en ese nodo. Al principio yo puedo suponer el sentido que yo quiera. Aquí la reglita es que busquemos el equilibrio de la estructura de la siguiente manera. Conozco hacia dónde va esta fuerza de reacción de 8.000 libras. Va directamente hacia arriba. Entonces, la fuerza que esté sobre este elemento inclinado tendría que ir de alguna manera hacia abajo. ¿Cómo lo logramos para que entre al nodo? Que vaya hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Cómo tendría que estar mi otra fuerza? Completamente a la derecha, para tratar de equilibrar a esta otra tensión. Bueno, explicado eso, tenemos que aplicar tanto suma de fuerzas en X como suma de fuerzas en Y. Vamos con la suma de fuerzas en Y. Tengo las 8.000 libras positivas. Como quiero llevar esta tensión AB sobre el eje Y, utilizamos seno, y seno era igual a 4/5. ¿Seno de quién? Seno de este ángulo por la tensión AB, que no la conocemos, desde luego. Hacemos un despeje y obtenemos un valor de 10.000 libras de fuerza. Después hacemos suma de fuerzas en X, teniendo la tensión TAD
menos la tensión TAB por el coseno del ángulo, que son 3/5, pero ya conocemos a la tensión AB, vale 10.000. Nuevamente hacemos un despeje de la tensión TAD y obtenemos un valor de 6.000 libras. Pasamos al nodo D, este es muy sencillo, ya que únicamente tengo fuerzas horizontales de esta manera. Esta carga de aquí ya la conocemos, es de 6.000 libras y esta tensión DE es la que no conocemos, por lo tanto, aplicamos suma de fuerzas en X, me queda una ecuación de este tipo, despejo a la tensión DE y obtengo un valor de 6.000 libras. ¿Qué pasa con la tensión BD? Como no hay una carga o no hay otra tensión que esté afectando al nodo sobre el eje Y, pues no hay nada con la que yo pueda equilibrar a esta tensión BD. Por lo tanto, decimos que toma un valor de 0 y no la consideramos para hacer ningún cálculo de esfuerzo. Después vamos a tener al nodo B. El nodo B va a tener las siguientes cargas. 6.000 libras, que es la carga exterior. Mi carga, o más bien mi fuerza AB, que era de 10.000 libras. Y aquí tenemos estas dos fuerzas desconocidas, TBC y TBE. Lo primero, suma de fuerzas en el eje Y. ¿Y qué me queda? Menos 6.000 más 4/5 de 10.000 libras más 4/5 de la tensión BE. Nuevamente aquí lo que hago es esta operación, menos 6.000 más 4/5 de 10.000 y me queda 2.000. La tensión BE se queda igual y tenemos que hacer un pequeño despeje. Como nos podemos dar cuenta, ya me quedó una fuerza negativa. ¿Qué significa una fuerza negativa? Que nos equivocamos en el sentido propuesto. Si nosotros habíamos dicho que la tensión BE tiene esta orientación y me quedó negativo, significa que el sentido debe ser contrario. Entonces, ¿cómo me queda este nodo en realidad? Vamos a ver, ya le agregamos su valor, 2.500 de fuerza, y observen que el sentido ya está corregido. Aquí anteriormente tenemos que la tensión BE entra al nodo, pero en realidad esta tensión sale del nodo. Y otra cuestión importante, no sé si lo aclaré al inicio, es que si una fuerza entra a un nodo, significa que el elemento estructural está trabajando a compresión. Pero si la fuerza sale del nodo, significa que está en tensión. Explicado eso, continuamos. Ahora realizamos la suma de fuerzas en X igual a 0 sobre el nodo B y tengo la siguiente ecuación. Menos tensión BC más 3/5 de 10.000, ya que va hacia la derecha, más 3/5 de 2.500, también iría hacia la derecha su componente horizontal. Realizamos operaciones y despejamos a la tensión BC, obteniendo esta con un valor de 7.500 libras de fuerza. Pasamos con el nodo C y tenemos las siguientes cargas. 7.500 la acabamos de calcular hace un instante. Las 12.000 libras es la carga exterior sobre el nodo, mientras que tenemos como incógnitas a las tensiones CE y CF. Aplicamos suma de fuerzas en X y obtendríamos lo siguiente: 7.500 menos 3/5 de la tensión CF. Sencillo despeje y obtenemos una fuerza de 12.500 libras. Después hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, teniendo menos 12.000 más la tensión CE más 4/5 de 12.500 libras. Todo esto igual a 0. Realizamos operaciones y despejamos, obteniendo que la tensión CE tiene un valor de 2.000 libras. Y finalmente vamos con el nodo F. Tenemos las 12.500 libras, la reacción de 10.000 y nuestra última tensión desconocida EF. Aplicamos suma de fuerzas en X, ya que es la única que nos puede resolver, y obtenemos lo siguiente: menos tensión EF más 3.500 por 12.500, ¿sale? Despejamos la tensión EF y también nos vuelve a dar un valor de 7.500 libras. Y hasta este momento ya hemos calculado todas las tensiones en la armadura.
Y este sería el resumen de lo que llevamos hasta el momento, ¿vale? Y bueno, haría falta una corrección de signos, ya que como nos podemos dar cuenta aquí, hay fuerzas que entran al nodo y otras que salen. Todas aquellas que salgan del nodo, recordemos que están en tensión, mientras que las fuerzas entrantes al nodo estarán en compresión. ¿Qué significa que esté en compresión? Que nada más vamos a tener un signo negativo, y esto se debe a que una fuerza de compresión tiende a recortar la longitud del material. Caso contrario, una fuerza de tensión que tiende a alargarlo, por eso sería positiva la tensión y negativa la compresión. Bueno, entonces estos son los valores ya calculados, y algo que podemos hacer es meterlo a un software. Bueno, no sé si llamarlo software, más bien es una aplicación para móviles, para celulares, la cual están viendo aquí en pantalla, se llama SW2D Frame, o bueno, SW2D Frame, que es para el cálculo de armaduras. En este caso, bueno, es una armadura sencillita, isostática, pero ustedes le pueden meter una armadura hiperestática, y sin problemas, con las condiciones de carga que ustedes le pongan, puede calcular las tensiones de cada elemento de la armadura. Aquí, bueno, pues podemos ver un pequeño resumen de los valores de cada tensión y pues podemos comprobar que es correcto nuestro cálculo, ¿sale? Aquí las que están en color azul, y es más, hasta viene una letra T, aquí viene una letra T, después del valor de la carga, significa que está en tensión. Y me estarán diciendo, ingeniero, pero aquí tenemos kilonewtons y el problema dice libras. Bueno, no pasa nada, mientras le metamos el valor numérico, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando libras y no kilonewtons. Pero por eso no hay ningún problema, el valor numérico es el mismo. Entonces, como después de la carga tengo una letra T mayúscula, significa que el elemento está en tensión. Pero por otra parte aquí, como tengo una C, significa que el elemento trabaja a compresión. Y aquí también vemos las reacciones en cada apoyo. Así que bueno, esto podría ser más bien una forma de comprobar o de apoyarse para realizar este tipo de problemas. En la descripción del video les estaré dejando el enlace para esta aplicación. Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo y la pueden empezar a utilizar. Posiblemente en el futuro haga un tutorial de cómo utilizar esta aplicación. Pero bueno, vamos a seguir. Otra cosa que hay que tener en mente son las tablas de propiedades de perfiles estructurales del acero, ya que me están pidiendo el esfuerzo. Ya tengo la tensión. ¿Qué me hace falta? El área de la sección transversal. Aquí estamos usando la tabla A16-1 que tiene propiedades de los ángulos de acero de lados iguales y lados desiguales. En este caso nosotros vamos a la última fila, L2 por 2 por 1 octavo, y únicamente nos interesa el área. Bueno, yo estoy subrayando toda la fila, pero únicamente nos interesa este valor. Ahora lo mismo para las secciones de canal. Esta sería la tabla A16-2, propiedades de canales de acero estándar estadounidense, perfiles tipo C. Y de la misma manera vamos a la última fila, ya que queremos un perfil del tipo C3 por 4.1. Y nosotros únicamente vamos a tomar el valor del área, siendo 1.21 pulgadas cuadradas. Ok, entonces aquí ya tengo una corrección de signos. ¿Por qué los tenemos negativos, ingeniero? Nuevamente, negativo significa que trabaja el elemento a compresión. Aquí tenemos de qué se compone cada uno de los elementos, si es un ángulo doble, ángulo sencillo o sección de canal doble. Y también lo que hice fue traerme las medidas de las áreas para cada uno de estos perfiles. ¿Cómo calculamos el esfuerzo? Simplemente fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Vamos con el esfuerzo AB, que es lo que tendremos que hacer. Estos 10.000 libras negativas, dividirlos entre el área de la sección que se compone este elemento estructural AB. Buscamos aquí y tenemos que AB se compone de una sección de canal doble. Entonces sería menos 10.000 entre este valor del área multiplicado por 2 y obtenemos este valor de esfuerzo. 4.132 psi a compresión, por eso el signo negativo. Vamos con el esfuerzo en el elemento AD,
sería 6.000 libras dividido entre ¿quién? AD está compuesto de una sección una sección de ángulo doble. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 6.000 entre este valor de área multiplicado por 2. Y obtenemos un valor de esfuerzo de 6.198 PSI a tensión. Y así con cada uno de los elementos, vamos un poquito más rápido. DE tengo 6.000 libras. ¿Y de qué se compone DE? Ángulo doble, nuevamente, 6.000 entre 2 veces este valor, 6.198 a tensión. Elemento BC, menos 7.500, pero BC está hecho de sección doble de canal. Entonces, 7.500 entre 2 veces 1.21 pulgadas cuadradas y obtenemos un esfuerzo de 3.099 PSI a compresión. Vamos con el elemento BE. Tenemos 2.500 libras de fuerza a tensión y BE se compone de una sección en ángulo sencillo, es decir, un solo ángulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estos 2.500 dividirlos entre este valor de área y me queda 5.165 PSI a tensión. Después con el elemento CE, menos 2.000 dividido entre ¿quién? CE se compone de ángulo sencillo, entonces menos 2.000 entre 0.484 y obtenemos 4.132 PSI a compresión. Y finalmente los últimos dos, la tensión CF y la tensión EF. Siendo para CF menos 5.165 a compresión, ¿dónde está CF? Menos 12.500 libras entre este valor de área multiplicado por 2 y finalmente EF 7.500 entre, ¿dónde está EF? Una sección de ángulo doble. Entonces 7.500 entre este valor de área multiplicada por 2 y me queda 7.747 PSI a tensión. Y pues finalmente queda concluido este problema. Así que de mi parte es todo. Espero que esto se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y que tengan un bello día.